Bien, para elaborar algunos ejercicios de práctica y vean lo sencillo que es realizar un programa en C, vamos a realizar los ejercicios resueltos que habíamos realizado con los algoritmos. El primero era realice un algoritmo que lea un número e imprima su doble, ¿ok? Voy a realizar solamente los ejercicios del 1 al 5 porque voy a comenzar a que nos ejercitemos en lo que voy a evaluar esta semana, que son las estructuras secuenciales y decisivas, ¿ok? Las repetitivas o cíclicas las dejamos para practicar luego de la clase de mañana. Bien, entonces ese lo que nos pide es, eso decía, realice un algoritmo. Ahora los ejercicios van a decir, realice un programa en C, ¿ok? Así que la palabra algoritmo ya no va. Un programa en C que lea un número e imprima su doble, ¿ok? Todos los demás lo sustituyen en lugar del algoritmo. Vamos a hacer ahora es un programa en C. Ok, fíjense, que leamos un número e imprimamos su doble. Nos está pidiendo allí. Todo programa va a tener esta estructura, ¿ok? Va a tener las librerías estudio.h con su numeral include, que es la etiqueta que la incluye, y la función main, ¿ok? Con su apertura y cierre de llave. Ese return 0 que ven en la última línea también siempre va a ir allí, porque esa es una manera de decirle al lenguaje que estamos retornando un valor entero, en este caso 0, debido a que nuestra función es entera. La función main tiene un int delante, lo pueden observar. Eso significa que devuelve un entero. Eso es una nomenclatura, más que todo es de sintaxis, ¿ok? No tiene, simplemente lo que tenemos es que acostumbrarnos a que siempre vamos a colocar estas líneas de código. Lo que va a variar es lo que va dentro del contenido de las llaves del main. Eso sí va a ser realmente el programa que nosotros vamos a desarrollar. Entonces comenzamos con lo que sería la declaración de variable. Si nos dice, siempre tenemos que analizar qué nos dice el enunciado, cuáles son las variables que se presentan allí. Algunas son datos que vamos a leer, otros son variables que vamos a utilizar para calcular. Por ejemplo, si nos dicen que vamos a realizar un programa para calcular la resolvente, yo sé que la resolvente posee tres variables en su fórmula, A, B y C, ¿no? Pero necesito también una cuarta variable para guardar el resultado de ese cálculo, ¿ok? Entonces, siempre tenemos no solamente que pensar en las variables que involucran la lectura de información, sino que también variables en donde vayamos a almacenar información. Entonces aquí dice que lea un número e imprima su doblete. Entonces necesitamos una variable, ¿ok? Vamos a hacerlo con enteros. No nos dicen con qué tipo de variable vamos a trabajar, si con enteras o flotantes. Pero cuando no nos digan así, podemos nosotros decidir qué tipo de valor vamos a utilizar, qué tipo de dato. Bien, vamos a utilizar el tipo de dato int como entero y la variable, colocarle num, ¿ok? Para el número. Pero como me dicen que calcule su doble, necesito guardar ese resultado o ese cálculo del doble en otra variable. Así que voy a crear otra variable que se llame doble. Recuérdense, finalizamos siempre punto y coma. En la parte de declaración de variables hasta los momentos no se me ocurre otra variable que declarar, así que lo dejamos hasta allí. Si en dado caso más adelante, trabajando en la entrada, proceso, salida, descubrimos que necesitamos más variables, vamos arriba y agregamos más líneas pues, de declaración de variables. Pero por lo pronto hasta allí creo que será suficiente. En la entrada colocamos un mensaje al usuario con la instrucción print. Le voy a decir al usuario un mensaje para que inserte el valor del número. Acá podemos colocar acentos,
pero para nombres de variable y el resto no podemos utilizar acentos, ¿ok? Es muy delicado colocar esto en el lenguaje, entonces cuidado con eso. Ok, aquí simplemente pedimos, mediante un mensaje, le colocamos al usuario que inserte un número. Recuérdense, toda instrucción secuencial finaliza en punto y coma. Vamos a la lectura. Aquí simplemente le hemos escrito el mensaje al usuario, falta leerlo. Lo leemos con la función scanf. Recuerden escribir las funciones tal cual, como se debe, no fallando en ninguna letra, porque entonces el lenguaje ya les va a producir un error. ¿Ok? Como son entero o es entero, la variable num con la que voy a leer el número es %d. ¿Ok? Así que voy a colocar acá %d. Luego de eso, entre comillas, luego coloco coma, el símbolo de ampersand, porque cuando son variables numéricas, es decir, int o float, se debe utilizar el ampersand. Con el char no se debe utilizar el ampersand, a no ser que sea un char de un único carácter. Pero cuando sea un char de varios caracteres, no se debe utilizar el símbolo ampersand. Aquí sí, porque es numérica. Bien, la variable se llama num. Deben colocar exactamente como la declararon la variable. No deben colocar ni una letrica más ni menos, ni nada diferente a como la declararon. Debe ser exactamente igual. Bien, finalizamos el scanf con punto y coma. Recuerden los puntos y coma. Listo, acá esa es la entrada de este programa. Ahora vamos al proceso. El proceso es los cálculos que realizamos. Aquí sería colocar la variable doble igual a, dice, bueno, nos piden que calculemos el doble del número, así que sería num multiplicado por 2. Aquí el signo de multiplicación es el asterisco, ¿ok? Por 2. Finalizamos con punto y coma, como toda estructura secuencial, ¿ok? Y ahora vamos a la salida. No tenemos más nada que calcular, así que el proceso llega hasta ahí. En la salida simplemente hacemos un print, porque lo que necesitamos es mostrarle la información al usuario. ¿Ok? Eh, vamos a colocar el nombre, el doble del número es, acá vamos, 2 puntos, espacio para que no salga pegado. Y como ahí va a ir quiero que se escriba ahí el resultado del número, coloco ahí el %d. %d es como decirle al print, allí es donde vas a escribir el valor que contenga la variable que te voy a colocar a continuación, que sería, finalizamos las comillas, el mensaje, cerramos comillas, y luego la coma, y colocamos la variable, perdón, aquí es doble, la variable que quiero que el print coloque allí, o el valor de la variable que quiero que print me escriba allí. Entonces, en donde dice %d va a aparecer lo que la variable doble contiene. Finalizamos con punto y coma. Ok, así sería el primer programa. El segundo programa dice realizar ahí sustituimos, programa en C que lea 2 números. Luego calcule la suma y la resta de ambos números. Ok, vamos a hacerlo. Dice que lea 2 números, luego calcule la suma y la resta. Entonces acá colocamos, en lugar de num solamente, vamos a colocar ahora, por ejemplo, num 2. ¿Ok? Num 2. ¿Ok? Ok. Sería entonces,
colocamos un nombre diferente, obviamente también. Pero acá, para seguir con los nombres que teníamos en las variables anteriores, colocamos num y luego num2. Borro doble porque ya no vamos a calcular doble de nada. Voy a colocar una variable que sea alusiva a lo que voy a hacer. En este caso me dice que calcule la suma y que calcule la resta. ¿Ok? Acá donde dice inserte un número, leo el número y voy a copiar acá. Copio y pego. Entonces en la entrada ahora no solamente voy a leer num, sino num2 también. Aquí en el mensaje le voy a colocar inserte otro número. ¿Okay? Y abajo en el scanf voy a leer, en lugar de num, voy a leer num2. ¿Okay? Aquí estoy leyendo entonces los dos números en la entrada. En el proceso, ¿okay? Acá sería calcular la suma y la resta. Entonces voy a colocar acá suma, va a ser igual a num más num2. ¿Ok? Voy a copiar. Copio. Y acá pego. Ahora aquí va a ser la resta. Num, pero ya no sería el signo más, sino el signo menos. Y en la salida voy a imprimir el resultado. ¿Ok? Aquí coloco la suma es por ciento de, ese por ciento de va a ser la variable suma. ¿Ok? Vamos a copiarnos. Y pegamos acá para ahora imprimir la resta. La resta es resta, que es la otra variable donde guardé la resta de los números. ¿Ok? Bueno, algo que no hice con el primer ejercicio, vamos a hacerlo con esto, es la corrida del programa. Fíjense, en la parte superior hay un botón verde que dice Run. Ahí podemos presionar. Y bueno, si tenemos un error nos dice debajo. Si no, de una vez corre el programa. Ok, vemos en la parte de abajo, ahí dice sí corrió, sin ningún problema, sin ningún error. Nos está pidiendo el primer número. Inserte un número. Voy a colocar 5. Ok. Dice inserte otro número. Voy a colocar 2. Ok. Y listo. Dice la suma es 7, la resta es 3. Como verán, lo dice pegado porque no he bajado línea. Voy a bajar una línea acá donde está la resta para que no salga pegado. Para que bajen línea pueden colocar barra n dentro de las comillas dobles, o sea, dentro del comentario. Esto lo que hace es bajar una línea para que no salga así pegado. Ok, este sería entonces el segundo programa. Ya seguimos resolviendo el resto de los programas.